En nuestra sociedad, hablar tanto de menstruación como de sexualidad para muchas personas sigue siendo un tema tabú, como algo que debe tratarse muy en privado, en secreto, en voz bajita para que nadie se entere. Ni qué decir del punto de vista de muchas religiones. Y más tabú aún hablar de ello entre hombres y mujeres. Y peor aún, tocar el tema frente a los niños. Es curioso porque aparentemente todos buscamos tener relaciones armoniosas, conscientes, basadas en la empatía y en una buena comunicación. Sin embargo, cuando no te enteras de lo que estás sintiendo y lo que está experimentando la persona que tienes enfrente, ya sea tu pareja, tu hija, tu compañera de trabajo, tu madre, ¿cómo se te ocurre que pueda llegar a haber el suficiente grado de empatía, la suficiente comprensión, la suficiente paciencia, la suficiente conciencia con respecto al porqué de su comportamiento y de su estado de ánimo? Muchas personas, incluidas las mujeres, desde niñas aprendimos a evitar utilizar la palabra menstruación, cambiándola por expresiones como ya me bajó, ya me llegó la regla, o Andrés, el que llega cada mes. También hemos aprendido a decir que estamos en nuestros días. Cualquier cosa por no decir estoy menstruando, lo cual es un proceso biológico totalmente natural, gracias al cual, por cierto, todos llegamos a este mundo. Hablar sobre menstruación pareciera que es tema exclusivo de las mujeres, pero se nos olvida que somos un colectivo y que tanto las creencias como la educación que se tengan al respecto pueden llegar a afectarnos a todos. Porque les guste o no, a los hombres tienen y tendrán que convivir y relacionarse durante toda su vida con mujeres y demás personas menstruantes. Y tan solo por eso es requerido que se instruyan al respecto, para poder generar la suficiente empatía, el suficiente respeto y brindar el apoyo necesario. Muchos padres y madres de familia, sobre todo de generaciones anteriores a la mía, siguen creyendo que no es tan importante y necesario hablar de estos temas a profundidad y abiertamente con sus hijos. Quizá porque muchos de ellos así lo vivieron también cuando eran niños. Así crecieron, sin mucha información, reprimiendo muchas de sus necesidades, manteniendo en secreto su curiosidad, aprendiendo a quedarse callados y aprendiendo como pudieron sobre la marcha. Desafortunadamente, cuando eso pasa, cuando nos callamos las cosas, lo único que hacemos es perpetuar la misma historia, las mismas conductas. Y sin darnos cuenta, al hacer eso, afectamos a las siguientes generaciones. No hablar de estos temas con las nuevas generaciones puede provocar confusión, frustración, miedo. Y debido a ello, algunos suelen tomar decisiones inadecuadas, provenientes de la ignorancia. Se suelen cometer muchos errores a lo largo de la vida y se suele afectar mucho la relación que se tiene con uno mismo, al igual que las relaciones con otras personas. Entiendo que muchos padres puedan conectar con la vergüenza y la culpa al tener que hablar de esto, sobre todo por sus creencias religiosas, ya que los lleva a percibirlo como algo sucio y pecaminoso, como algo inapropiado o incómodo. Yo lo llamaría simplemente miedo. Miedo a no saber cómo abordar el tema con sus hijos. Porque pienso que ocurre igual que con el tema del suicidio.
que al parecer muchos padres albergan la creencia de que si tocan este tema con ellos, les van a meter ideas en la cabeza. Y que si antes su hijo no había pensado en el suicidio como una opción, ahora no vaya a ser que después de hablarlo se le ocurra cuando esté deprimido o por un acto de rebeldía, lo cual está totalmente lejos de cómo ocurre en realidad. Hablar sobre la menstruación con alguien que está totalmente en ceros, que es totalmente ignorante en el tema, por supuesto puede provocar que le surjan muchos cuestionamientos con respecto a los órganos sexuales, a los genitales, al sexo en sí, las típicas preguntas sobre cómo se hace y nace un bebé, etc. Pienso que si un papá o mamá creció con muy poca información al respecto y durante su vida no tuvo la suficiente curiosidad y apertura para aprender más sobre el tema, obviamente eso lo va a limitar para poder hablar con sus hijos, porque es obvio que no puedes enseñar algo que ni tú mismo conoces a profundidad. Y si a eso le sumamos que existen muchos niños, niñas y niñes neurodivergentes que tienen el rasgo de la sobreexcitabilidad intelectual e imaginativa, lo cual implica que formulen muchos cuestionamientos y no se cansan de preguntar, que quieran saber el por qué y el para qué de las cosas, pues obviamente para ello se requerirá tener padres con mente abierta, bien informados y con experiencia en el tema. Desafortunadamente, no muchos niños cuentan con unos padres así. Así que hablar sobre menstruación y sexualidad puede resultar un tema un poco bastante incómodo para algunos, pero más allá de la incomodidad, creo que es un tema muy necesario de abordar. Más aún cuando hablamos de niños y sobre todo de niñas neurodivergentes, sin hacer a un lado otro tipo de condiciones que también requieran de una explicación clara y detallada. Ojalá hayas podido escuchar los episodios 33 y 34, donde te hablo acerca del autismo en las mujeres y del impacto que generan los traumas en la vida de una persona. Creo que ambos episodios sirven como complemento perfecto para el tema del día de hoy, para mostrar cómo opera el autismo en las mujeres y la importancia que tiene aprender a conocerlo para poder detectarlo y entender las necesidades y los retos que se nos presentan a muchas mujeres desde que somos niñas, para entender la intensidad con la que experimentamos tantas situaciones a lo largo de toda nuestra vida. Hoy quiero contarte un poco sobre cómo fue y cómo ha sido mi experiencia con respecto a la menstruación, siendo este un factor importante con respecto a cómo me he percibido como mujer y con respecto a cómo he experimentado mis emociones, las cuales de por sí siempre han sido muy intensas, pero cuando se hacen presentes los cambios hormonales y aumenta la sensibilidad sensorial, dichas emociones y sensaciones se llegan a intensificar aún más. Sé que no hablo por todas las personas menstruantes, porque cada una lo experimenta de manera diferente, pero creo que sí puedo dar voz a muchas personas, a muchas mujeres, a través de mi experiencia. Debo aclarar que cuando menciono las palabras personas menstruantes, para quienes no lo saben o no lo tienen considerado, existen muchas personas que no se identifican a sí mismas como mujeres, sin embargo, han nacido en cuerpos femeninos y han sido identificadas por la sociedad como mujeres. Y por lo tanto, aunque no se perciban como tal, sus cuerpos, sus órganos, tienen un funcionamiento. Y aunque no les guste, al igual que a muchas, tienen que aprender a aceptarlo y a fluir con ello.
Dicho eso, también me gustaría al final del episodio compartirte un poco sobre el aprendizaje que todo esto ha ido dejando en mí y la manera en que la vida me ha ido dirigiendo hacia caminos más amorosos que me han sido útiles para soltar muchas creencias y para aprender a conectar más conmigo misma, con el hecho de ser mujer, lo cual desde muy pequeña, desafortunadamente, al igual que muchas otras mujeres, aprendí a rechazar mi feminidad por tantas creencias alrededor de lo que para nuestra sociedad significa el ser mujer, derivadas del machismo que conlleva miedo, debilidad, represión, sumisión, condicionándonos a tener cierto tipo de comportamientos que a su vez nos alejan de nuestra esencia, de nuestro ser genuino, y que van provocando de poco en poco que nos desconectemos de quien verdaderamente somos, empezando por desconectarnos del cuerpo y de todo lo que ocurre en él, desconectándonos de la magia de ser mujer. Y la menstruación es un claro ejemplo de ello. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Tengo que decir que mi experiencia como mujer neurodivergente menstruante ha sido un proceso muy intenso a lo largo de toda mi vida. Comenzó siendo muy difícil, muy confuso, muy incómodo, muy frustrante. Y si pudiera resumirlo en tan solo una palabra, podría decir que fue traumático. Sin embargo, en mi edad adulta fue que comencé a entender el porqué de todo ello, y a partir de que sé que soy neurodivergente, he tenido la oportunidad de comprenderlo mucho más e incluso de ir haciendo las paces conmigo misma, con mi cuerpo y con el hecho de ser mujer. Porque cuando experimentas el dolor con mucha intensidad, a nivel sensorial, a nivel emocional y las afectaciones derivadas de ello a nivel intelectual,
lo primero que haces en automático es rechazarlo, evadirlo, para no sentirlo. Verás, mi menarquía, como se le conoce, mi primera menstruación, ocurrió, si no mal recuerdo, cuando tenía casi 12 años de edad, estando creo en sexto de primaria. Y al igual que otras niñas en aquel tiempo, lo poco que sabía acerca del tema era básicamente lo que muy escuetamente te dicen los libros de biología o ciencias naturales. No recuerdo cuál era. Acerca de los órganos reproductores y su función. De hecho, aún conservo esas imágenes en mi cabeza, el aparato reproductor femenino y el masculino. Y todo el caminito que recorre el óvulo durante el proceso menstrual hasta llegar al útero, y ahí se rompía el huevito, se abría y la sangre caía como resbaladilla hasta llegar a la superficie en forma de menstruación. Eso fue lo que básicamente se enseñaba y creo que se sigue enseñando en la primaria, no más. Por supuesto, a mi cabeza curiosa le llegaban un montón de cuestionamientos, pero tanto por mi contexto familiar como por lo que veía y escuchaba en la escuela, entendí que ese era uno de los temas de los cuales no se podía hablar mucho, que quizá no era muy correcto mencionarlo en voz alta y no con cualquier persona, mucho menos con un varón. Era como un secreto entre mujeres. Solo recuerdo que en una ocasión un compañerito hizo un comentario en clase diciendo que en una ocasión su mamá lo había mandado a la tienda a comprar unas toallas sanitarias y que en la tienda el paquetito se lo envolvieron en papel periódico para que nadie se diera cuenta de que el niño llevaba eso en sus manos. Sinceramente no recuerdo qué fue lo que le habrá contestado la maestra, pero sí recuerdo que se hizo como un momento de silencio en el salón. Nadie dijo nada, nadie comentó nada, ni se preguntó nada. Por supuesto, en mi cabeza me llené de múltiples cuestionamientos, los cuales, al igual que otros, supongo, elegí callar. En ese momento ni siquiera entendí el porqué del papel periódico. Pero como niño vas aprendiendo a interpretar los mensajes de la sociedad y el mensaje era: de esto no se habla mucho y no en cualquier lugar. Muchas mujeres principalmente aprendimos desde pequeñas a sentir vergüenza en caso de que alguien a nuestro alrededor, sobre todo si era varón, se daba cuenta de que estábamos menstruando. Crecimos sintiendo miedo a ser juzgadas o a que alguien se burlara en caso de que algo se nos escurriera y nos mancháramos la falda del uniforme. Recuerdo que esos días, aunque no estuviera haciendo frío e hiciera un calorón tremendo, te tenías que llevar un suéter para amarrártelo en la cintura por si las moscas, o si hacía frío te llevabas doble suéter. Uno lo traías puesto y el otro te lo enrollabas en la cintura. O bien buscabas usar una sudadera que fuera larga y que llegara casi hasta las piernas. Recuerdo que me daba miedo levantarme de mi lugar para pasar al frente al pizarrón o para ir al escritorio del profesor para entregarle algo. Me daba miedo el simple hecho de pensar que pudiera estar manchada. Todo el tiempo me mantenía estresada y preocupada. Sobre todo porque en mi caso mi menstruación siempre fue bastante abundante e incluso las toallas sanitarias extra largas no me eran siempre suficientes. Con respecto a la información que obtuve en casa por parte de mi mamá, fue la suficiente para saber que cuando llegara ese momento había que utilizar una toalla sanitaria, que tendría que tomarme una pastilla en caso de que tuviera dolor, ponerme una compresa caliente en el abdomen bajo y tomarme un té de manzanilla y listo. No había más que decir. No recuerdo haber hablado nunca del proceso en sí, del porqué de los cambios hormonales,
de cómo se manifiestan las emociones en ese periodo sobre todo. Solo me dediqué a observar los cambios físicos que ocurrían en mi cuerpo, las sensaciones que eran muy intensas, cómo se inflamaba mi panza, lo cual era bastante incómodo cuando la ropa me apretaba en toda esa parte de la cintura y el vientre. La sensación de bochorno que me hacía sentir como si estuviera quemándome. Además de que, para mi suerte, crecí en una ciudad donde hace mucho calor, cerca de los 40 y tantos grados, gran parte del año. Solía cargar con una toallita en mi hombro porque sudaba mucho. Eso lo aprendí a hacer porque veía que mi abuelita también lo hacía. Recuerdo sentir cómo cada vez que menstruaba pareciera que me estaban incinerando el ovario izquierdo. Era un ardor muy intenso. Muy de vez en cuando aún lo llego a sentir, pero ya mucho menos. Y todo eso tiene un porqué. Y ha sido parte de mi proceso de sanación. El caso es que me sentía como si estuviera en el infierno, entre las brasas, que me ardía todo el cuerpo, y no dudo que todo eso haya contribuido a que la demás gente me percibiera siempre como siendo muy exagerada. Siempre me cuestioné si esos bochornos eran similares a los que se supone que se experimentan durante la menopausia. Aún no lo sé, no he llegado a esa etapa aún, pero hoy entiendo, al igual que ocurre en otras ocasiones de mi vida, que mi extrema sensibilidad me lleva a percibir el ambiente y los cambios de clima con mucha intensidad. Afortunadamente, cuando tuve mi primera menstruación, o cuando me di cuenta, estaba en casa. Al menos no tuve que pasar por esa experiencia estando en la escuela. Muy seguramente hubiese sido muy estresante y caótico. Recuerdo que mi mamá me dio una toalla sanitaria, me dio la indicación de cómo tenía que acomodarla en mi ropa interior, y eso fue todo. No sé actualmente, pero en ese entonces se tenía la costumbre de festejar el hecho de que ya te habías convertido en señorita, cosa que me parece totalmente absurdo, porque justamente por ese tipo de creencias o mensajes que se nos da a muchas niñas, pareciera que el hecho de que menstrues ya te convierte en alguien que tiene que comportarse de cierta manera, digamos, más madura, tal cual como una señorita, y dejar de ser una niña. Y eso puede hacer mucho daño, puesto que desde ese momento es como si la misma sociedad te estuviera exigiendo que dejes a un lado tu personalidad infantil, tu sensibilidad, tu emocionalidad, para que te comiences a comportar como una mujer en estado reproductivo. Recuerdo que fui con mi familia a comer a algún restaurante. A mí no me quedaba nada claro el por qué se hacía eso. Solo recuerdo que, estando en el restaurante, mi hermano, que es un año menor que yo, hizo una pregunta sobre el por qué habíamos salido a comer o qué se festejaba. Porque creo que era entre semana, o sea, día de escuela y actividades. Vaya, lo más común era que si salíamos a comer afuera de casa, fuera el fin de semana. Mi mamá le dijo que me estaban festejando a mí. Y recuerdo que mi hermano muy inteligentemente cuestionó el por qué, si ese día no era mi cumpleaños. Y la verdad no recuerdo qué fue lo que le dijeron mis papás, pero básicamente le dieron el avión. A lo que voy es que desde ahí yo me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo era algo así como un secreto, y entendí que no era un tema del cual se pudiera hablar con naturalidad. Ese fue el mensaje que se me quedó muy grabado. Jamás imaginé lo que me esperaba, todas las sensaciones y las emociones que experimenté desde muy temprana edad, lo cual con el paso del tiempo fue incrementándose a la par de mis experiencias de vida. Yo viví mi menstruación con mucho dolor. Las palabras cólico menstrual se convirtieron en parte de mi vocabulario. Solía manchar con frecuencia las sábanas de mi cama,
y recuerdo que era de lo más estresante y vergonzoso. Me esforcé mucho, sobre todo para que mi papá y mi hermano no se enteraran de nada. A veces por las mañanas o en la madrugada, cuando me despertaba para ir al baño, lo primero que hacía era asegurarme de que no hubiera manchado la cama. Y en caso de que así fuera, que por cierto ocurría con frecuencia, yo me levantaba como rayo a lavar a mano esa parte de la sábana e incluso muchas veces también se manchaba el colchón. Y tenía que llevarme un poco de agua en un botecito y jabón para lavarlo. Eso ocurría a pesar de que utilizaba toallas sanitarias de las nocturnas durante todo mi periodo. Mi flujo no era abundante, sino súper abundante. Antes no tenía idea, pero ahora sé que eso se llama hemorragia. Y para mi suerte, desde que comencé a menstruar, mis periodos eran muy irregulares. Ocurrían cada 15 días aprox. No cada 28 días como te enseñan en la escuela. A mí me mintieron y fue muy frustrante. Y por tal motivo, desde muy pequeña, estando en la secundaria, tuve que visitar a una ginecóloga y considerando los protocolos de la medicina alopática, pues me mandaron a tomar pastillas anticonceptivas, que básicamente su función, además de la anticoncepción, es regular el ciclo menstrual mientras las estés tomando, porque cuando las dejas de tomar, el desmadre continúa. Y eso fue lo que pasó. Y como mi mamá no estuvo muy de acuerdo con que me la viviera tomando pastillas anticonceptivas desde mis 13, 14 años de edad, pues tuve que dejar el tratamiento y continuar con mis periodos abundantes y dolorosos cada 15 días aprox. O sea, yo menstruaba casi 2 veces al mes, por periodos de entre 7 y a veces hasta casi 8 días, con flujo abundante y con muchos cólicos. Y con estreñimiento, porque cuando el útero se inflama, comprime los intestinos y eso dificulta la evacuación. Hoy sé que nada de eso es normal y no es correcto y trae muchísimas consecuencias de salud. Entre ellas, por supuesto, una anemia marca madre, una desregulación hormonal tremenda, la cual por supuesto provocaba que yo viviera con ovario poliquístico durante muchos años. Endometriosis, dolor pélvico, flujo excesivo, coágulos, problemas digestivos, estreñimiento y diarreas combinadas, entre otras. Y a todo ello se le conoce como dismenorrea. Fue algo curioso, pero en mi casa se llegó a normalizar esa situación porque mi hermana, que es 2 años mayor que yo, más o menos también presentaba los mismos síntomas. Y aunque eso no quiere decir que no se haya buscado la manera de atenderlos, pues es una realidad que los doctores no tienen idea de qué hacer al respecto. Más que decirte que tomes pastillas, dizque para el dolor, o te mandan óvulos, o te quieren extirpar los ovarios, el útero, etc. Y pues los típicos remedios caseros de la bolsita con agua caliente, los tecitos calientitos, etcétera, etcétera. Pero creo que ni siquiera eso hacía que disminuyeran los síntomas. Básicamente viví frustrada durante gran parte de mi vida, por supuesto odiando mi menstruación y odiando el hecho de ser mujer. Nunca olvidaré 2 cosas. La primera, que jamás pude entender cómo es que existen personas con tan poca capacidad empática como los profesores de educación física. Recuerdo que en una ocasión se les ocurrió que el examen consistía en darle, si no mal recuerdo, 10 vueltas a toda la escuela, corriendo bajo el rayo del sol del mediodía, en máximo 1 hora, que era lo que duraba la clase, aunque estuvieras menstruando. Eso no les importaba. Y si no lo lograbas, supuestamente te podían reprobar. 10 vueltas equivalían a 10 de calificación. O sea que si no te alcanzaba el tiempo y solo dabas 5 vueltas, pues ya estabas reprobado. Y la otra cosa que tampoco pude olvidar durante muchos años fue que recuerdo que la famosa ginecóloga con la que fui a mis 13, 14 años, no me acuerdo, que por cierto
creo que sí era la más famosa en ese entonces en la ciudad, de esos que supuestamente tienen mucho prestigio. Recuerdo que después de haberme tomado no sé cuántos ciclos de pastillas anticonceptivas, Progilutón, así se llamaban, y al ver que mi útero no respondía favorablemente a su disque tratamiento, se quiso sacar un as de la manga, el cual creo que es el mismo que utilizan muchos otros ginecólogos, diciendo que cuando creciera y comenzara con mi vida sexual, ese problema por arte de magia se iba a corregir. Recuerdo mi gran sensación de frustración y resignación, porque a esa edad pensé, o sea, no me jodas, apenas tengo, no tenía ni siquiera 15 años de edad. Fue una noticia fuerte, sin embargo, esa no fue la peor parte. Después de varios años, no entraré en detalles, pero finalmente cuando llegué a esa etapa de mi vida y tuve relaciones de pareja, al ver que mi situación menstrual no había cambiado básicamente nada, recordé esa falsa promesa que me hizo esa ginecóloga y me frustré aún más. Si recordarás, en uno de mis primeros episodios, específicamente donde te hablo sobre cómo fue mi adolescencia, te platiqué que estando en la preparatoria, literal, cuando tenía mi periodo menstrual, casi tenía que ir al baño agarrándome de las paredes porque sentía que me estaban crucificando. Y aparte de todo, tenía que ocupar mi energía para poner atención a las clases. Y si había examen o tenía que exponer frente al grupo, era el viacrucis completo. No dudo haber pasado gran parte de mi adolescencia y juventud teniendo cierto grado de anemia, considerando que básicamente experimentaba hemorragia en un promedio de 2 veces al mes. Recuerdo que alguna vez me metí en un proceso introspectivo muy cañón, un proceso de análisis y reflexión muy profundos, en el cual me cuestioné muchas cosas y se me ocurrió la grandiosa idea con respecto a que ¿qué pasaría si a determinada edad, cuando una mujer o persona menstruante, al momento de tener su menopausia, el gobierno le dijera, bueno, por haber aguantado menstruar durante X número de años, casi como si fuera tu jubilación, te dijeran, ahora te vamos a reembolsar todo lo que invertiste en toallas sanitarias, pastillas para los cólicos, tampones, pastillas anticonceptivas, parches, etcétera, etcétera. Y te vamos a devolver, quizá no todo, pero un cierto porcentaje de todo ello, como reconocimiento de todo tu esfuerzo y a todo lo que tuviste que soportar durante casi toda tu vida. Y en algún punto de esa idealización me imaginaba que eso se pudiera hacer realidad. Y si eso llegara a ocurrir, básicamente ya no tendría que preocuparme económicamente por mi etapa de vejez. Tendría la vida resuelta. En serio, no es broma. Esto lo llegué a pensar en varias ocasiones. Con eso de que casi no se me da la sobreexcitabilidad imaginativa y fantasiosa. Por otra parte, si ya vienes escuchando mi podcast desde hace un tiempo y si ya conoces acerca del procesamiento sensorial que tenemos muchas personas neurodivergentes, del cual te hablé extensamente en el episodio número 20, ya sabrás que algunas personas somos hipersensibles, lo cual significa que nuestro umbral de dolor es muy bajo y cualquier estímulo sensorial proveniente tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo lo sentimos con mayor intensidad que otras personas. Y entiendo que esto pueda no ser sencillo de entender por alguien que no lo experimenta, lo cual a su vez puede provocar la incapacidad para generar la suficiente empatía y eso pueda dar pie a que se invalide nuestra experiencia. Y cuando esto ocurre, de entrada suele ser muy frustrante, pero además hace que nos vayamos adjudicando varias etiquetas referentes a que somos
exagerados, que de todo nos quejamos, etc. Así que en mi caso puedo decirte que debido a mi hipersensibilidad sensorial me ha sido posible desarrollar una gran conciencia interoceptiva. Pero por lo mismo, dicha sensibilidad me lleva a sentir inmediatamente e intensamente todo lo que ocurre en el interior de mi cuerpo, siendo el caso de todos los malestares resultado de mi periodo menstrual, sobre todo durante mi adolescencia, que fue una etapa de mucha confusión en todos los aspectos. Y si bien en nuestra cultura se suele observar como algo normal el tener ciertas actitudes y comportamientos rebeldes o desafiantes, entendiendo que es una fase por la cual pasamos la mayoría, en este caso hablando de la pubertad y la adolescencia, al ser esta una etapa en la cual estamos transicionando biológicamente, dejando de ser infantes, pero sin llegar aún a ser adultos, es ahí cuando surge mucha confusión, porque nos percibimos como en un punto intermedio. Ya no nos vemos como niños, aunque aún tengamos mucho de eso, pero tampoco nos consideramos como adultos, porque aún no sabemos cómo serlo. Comenzamos a tener muchos cambios fisiológicos, cambios en el cableado de nuestras neuronas. Ya te hablé de esto en el episodio donde hablo sobre la poda neuronal. Y por supuesto, cambios también a nivel conductual, porque al ya no ser del todo unos niños, comenzamos a adquirir mayores responsabilidades, existen más desafíos en la interacción social y en la comunicación, etc. Es un momento en el cual básicamente nuestra psique entra en mucho conflicto, intentando entender y definir cuál es nuestro rol en la sociedad y en la familia, y cómo se supone que nos debemos de comportar según nuestra edad y nuestro género. Así que todo es muy confuso en esa etapa, y todo se experimenta con mucha mayor intensidad. Y en el caso de las personas neurodivergentes, por el hecho de que nuestra poda neuronal no funcione como funciona con los demás, eso provoca que tengamos una excesiva cantidad de conexiones neuronales y por lo tanto que el conflicto interno sea más potente. Considerando también que nuestro neurodesarrollo no evoluciona a la par de nuestros congéneres, es decir, de las personas de nuestra misma edad. Nuestros procesos mentales, nuestros procesos emocionales e incluso algunos procesos fisiológicos. A lo que voy es que si de por sí la etapa de la adolescencia es una etapa algo complicada para casi todos los jóvenes, cuando el neurodesarrollo de un adolescente es más lento o más rápido, dependiendo la o las neurodivergencias que tenga, eso puede llegar a afectar aún más el cómo se experimenta esa etapa. Y aquí es importante mencionar que muchos chicos neurodivergentes, a partir de esta etapa es cuando comenzamos a percibir aún más nuestras diferencias. Por muy pequeñas que sean, es cuando comienza a ser más evidente para nosotros, aunque quizá no tanto para los demás. Es a partir de ahí cuando comienzan a surgir más cuestionamientos internos, más confusión, más frustración y por lo tanto más ansiedad. Y esa cada quien tendrá que ir aprendiendo a gestionarla. Pero como por lo general a esa edad nadie nos ha enseñado a gestionar nada, justo ahí es cuando surgen los desórdenes en la conducta alimentaria, que es más común en las chicas, o las adicciones, alcohol, cigarro, etc. O se incrementan los stimmings, y si bien te va, aprendes a tocar algún instrumento musical, o a practicar algún deporte, o la danza, cosas que te permitan también gestionar tu ansiedad, pero de forma más sana. El hecho de que como personas neurodivergentes experimentemos la vida con sobreexcitabilidad, eso también da pie a que durante esa etapa nos podamos mostrar aún más rebeldes o desafiantes, que visto desde afuera parezca que estamos siendo groseros, pero no es más que el resultado de tanto conflicto interno que ocurre en nuestra psique
y por lo tanto en nuestras emociones y en nuestro cuerpo físico por los cambios hormonales. En mi caso, durante esa etapa, yo solía ser una mezcla entre una personalidad hipersensible, pero también muy intensa gran parte del tiempo, y agregándole una actitud desafiante e impulsiva, lo que considero son rasgos de una neurodivergencia llamada altas capacidades, de la cual ya he hablado anteriormente, y que si bien hasta este momento no tengo un papelito clínico que lo avale, observando cómo es mi personalidad y cómo opera mi mente, estoy casi segura de que dicha neurodivergencia forma parte de mí. Por otro lado, el desequilibrio a nivel hormonal que surgía a raíz de mi periodo menstrual me generaba un gran impacto, tanto en mi cuerpo, con todos los síntomas, cólicos, bochornos, problemas digestivos, como también en mis procesos mentales y emocionales. Todo solía ser más intenso. Actualmente he aprendido a que cuando estoy en mi periodo menstrual, sí o sí necesito calmar la mente, dedicarle más tiempo e intención a mis procesos de meditación. Sí o sí necesito bajar el ritmo en todo sentido, la actividad física también, y por supuesto cuidar mucho más mi alimentación. Esos días sobre todo procuro comer cero carne, más bien cero producto animal. Carne de por sí casi no como, y mucho menos carne roja. El haber eliminado o disminuido de mi dieta en gran medida los alimentos procesados y ultraprocesados, las harinas, el azúcar, la sal refinada, el alcohol, las gaseosas, me ha sido de utilidad para regular mi ciclo menstrual. Y todo eso contribuye a que tenga una mejor autorregulación de todo mi sistema nervioso. Muchas personas y muchos profesionales de la salud mental llegan a confundir una personalidad así como la mía, sensible pero a su vez desafiante o impulsiva, con un trastorno bipolar. Por eso es importante aprender a conocer las neurodivergencias y cómo se manifiestan estas según el género e identidad de la persona, porque también incluye mucho la cultura y las creencias familiares. Desafortunadamente, en nuestra sociedad se ha satanizado a la menstruación hasta tal punto que cuando una mujer muestra una personalidad intensa, automáticamente se le pregunta o se cree que está en su periodo menstrual. Este tipo de cosas las escuchamos las mujeres desde que somos niñas. Lo normalizamos e incluso llegamos a juzgarnos entre nosotras mismas, relacionando nuestro estado de ánimo impulsivo o a la defensiva con dicho proceso biológico, aunque las razones sean otras. Personalmente crecí con muy poca información en cuanto al proceso menstrual y a mi sexualidad. Al igual que muchas otras mujeres, no hablo por todas, crecí sin saber el por qué experimentaba todo con tanta intensidad, el porqué de mi hipersensibilidad tanto emocional como sensorial. Crecí muy confundida con respecto a la manera en que yo me comportaba en relación a cómo se comportaban los demás. Confundida en cuanto al por qué mi mente es tan reflexiva, tan analítica, por qué se fija tanto en los detalles. Crecí con mucha dificultad para entender mis propias emociones y las de los demás, y para poder expresarlas en palabras. Crecí creyendo en la culpa y el pecado, percibiéndome a mí misma como una pecadora por ver la vida de una manera distinta, por expresarme de manera muy directa o, como dicen algunos, sin filtros, creyendo que era una grosera. Crecí sintiendo vergüenza por mostrarme tan sensible emocionalmente. Crecí sintiéndome culpable por no ser la hija que quizá mis papás esperaban que fuera. Crecí sintiendo miedo a que por todo eso la gente me rechazara. La tan famosa disforia sensible al rechazo. Y no es exageración. Esas son las creencias con las que crecí.
y las que me he dedicado y me estoy dedicando a sanar, buscando cambiar mi percepción de las cosas y principalmente la percepción que tengo de mí misma. No te cuento todo esto con la intención de victimizarme. Sabes que ese no es el objetivo de este podcast. Lo pongo en contexto porque quiero compartirte una experiencia que para mí fue muy intensa. Una de mis primeras crisis existenciales que me llevaron a cuestionarme muchas cosas, incluso el para qué de mi existencia. Es una experiencia precisamente relacionada con mi proceso menstrual. Pero para ello quiero primero compartirte un par de cosas. Al igual que muchas mujeres, en cada periodo menstrual me metí un montón de pastillas, dizque para reducir los cólicos, lo cual honestamente creo que jamás me funcionó. Lo que seguramente sí hice fue afectar mi estómago y mi hígado con tanto medicamento. Recuerdo que a mis 20 y tantos años ya no aguantaba tomar ninguna pastilla. Recuerdo que las tomaba y me generaban acidez estomacal e incluso náuseas. Y era frustrante y desesperante sentir como si me estuvieran quemando los ovarios. Literal, sentía ardor como si me los incineraran con fuego y no poder hacer nada al respecto. Jamás olvidaré cuando estaba en la secundaria y aún vivía mi abuelita y recuerdo que en una ocasión me llegó a comentar que ella jamás en su vida había experimentado un cólico. No sabía qué era eso, cómo se sentía. Recuerdo mi sensación de frustración. Otra experiencia que recuerdo fue cuando una de mis amigas, estando en la prepa, hizo el comentario de que ella se cambiaba la toalla sanitaria entre 2 y 3 veces al día máximo. Incluso solo por higiene, porque realmente no sangraba mucho. Mi frustración creció porque yo al día en promedio me tenía que cambiar como 10 veces la toalla y además eran toallas nocturnas, de las extra largas, que apenas si me alcanzaba porque ya dije que con regularidad tenía algunos accidentes y tenía que salir corriendo con las piernas apretadas al baño, así estuviera en mi casa o en la escuela, literal. Recuerdo la sensación de cuando se desprendían algunos coágulos. Era como si te estuvieran arrancando algo desde las entrañas. Durante los días más fuertes de mi periodo me era difícil salirme de la regadera porque en el ínter de tener que secarme con la toalla y secarme los pies para poder salir a ponerme una toalla sanitaria, ya estaba toda escurrida y tenía que volver a enjuagarme y era todo un show. Así que tenía que hacerlo todo rápido para no manchar. Y una disculpa por ser tan explícita, mi intención no es en absoluto impactar a nadie ni generar asco, sino compartir lo que muchas mujeres experimentamos durante nuestra etapa de desarrollo y que mucha gente ignora. Nadie se entera por todo lo que pasamos y a pesar de todo eso nos enseñan a poner una cara bonita, a ser complacientes y serviciales y a no mostrar todas las emociones que se derivan de ello. Y en caso de hacerlo, se nos juzga por ser intensas, dramáticas, impulsivas, bipolares, etc. Hemos aprendido a ver la menstruación como algo sucio, como una experiencia que sería mejor que no existiera. Aprendemos a rechazarla, a tenerle miedo, y eso es lo que inconscientemente transmitimos a cada nueva generación. No hablo por todos o por todas, pero sé que aún hay mucho de esto en nuestra sociedad, en nuestra cultura, al menos en la cultura latina. Y bueno, todo ese contexto porque quiero platicarte acerca de una experiencia en especial que tuvo un gran significado para mí, por la cual durante muchos años posteriores me autoimpuse una sensación tremenda de culpa. Estaba en mis 20s, una temporada en la cual regresé a casa de mis papás después de haber estado viviendo en otra ciudad por un tiempo. Tengo grabado ese escenario en mi mente. Estaba acostada en posición fetal en la cama de la habitación de mis papás,
con cierto grado de disociación por el intenso dolor que estaba experimentando en dicho momento. Recuerdo que estaba encendido el aire acondicionado. Ese ruidito me servía para autorregularme. Muy extrañamente no había ruido en el exterior, o al menos yo no estaba consciente de ello. Estaba hiper enfocada, total y absolutamente presente en el aquí y ahora, concentrada en el dolor. Una disociación ocurre cuando es demasiado dolor que estás presenciando, sea a nivel físico o a nivel emocional. Y es ahí cuando ocurre algún mecanismo de autodefensa por parte de la mente y simplemente se ausenta del momento presente. Y en ese caso, la disociación que yo estaba presenciando me mantenía sí presente, pero a su vez desconectada de todo lo que ocurría afuera. El simple movimiento que naturalmente hacía mi cuerpo al respirar, el cual intentaba ser lo más lento y suave posible, inevitablemente hacía que el dolor se intensificara. Por muy minúsculo que fuera el movimiento que provocaba que los músculos del abdomen se estiraran y el estómago se inflara un poco naturalmente. Por supuesto, estaba en mutismo situacional. No quería y no podía emitir palabras. Solo recuerdo que le pedí a mi mamá que por favor le hablara a uno de mis tíos, que es doctor, y la neta no recuerdo si fue él mismo a mi casa o si mandaron a comprar el medicamento y alguien más fue a inyectarme para el dolor. No tengo idea, realmente estaba y no estaba en mi cuerpo en ese momento. Ya dije que a esas alturas mi estómago ya no aceptaba pastillas, ni me reducían el dolor y además me causaban náuseas y aumentaban mi gastritis. Por eso elegía las inyecciones. Así de intensas fueron muchas de mis experiencias menstruales. Pero creo que esa, como ya lo dije, fue un tanto especial. No me enorgullece contar esto, pero debido a lo mal que me sentía desesperada, cansada, frustrada, traumatizada y confundida, porque no entendía por qué mierda experimentaba el dolor tan intensamente en mi cuerpo. Esa vez me enojé mucho conmigo misma y con Dios. Me maldije el hecho de ser mujer. Básicamente le reclamé a Dios, al Dios en el que medio creía según mis creencias religiosas en ese entonces. Me puse al tú por tú con él y lo cuestioné. Cuestioné el por qué y el para qué de esas experiencias tan intensas. Cuestioné la idea del castigo, porque yo no entendía el por qué en caso de que la vida me estuviera castigando si nunca le había hecho daño a nadie, o al menos no que yo supiera, o no intencionalmente. Solo quiero aclarar que con el paso del tiempo también he ido sanando todas estas creencias. Actualmente ya no creo en el Dios castigador que nos vende la Iglesia católico-cristiana. Intento erradicar y cambiar mis creencias con respecto a la culpa y al pecado. No estoy de acuerdo con que por el simple hecho de haber nacido en este mundo me digan que eso me convierte en una pecadora. Ha sido a partir de tantas experiencias difíciles a lo largo de mi vida que me he atrevido a cuestionar lo que en algún momento me hicieron creer que era incuestionable. Y me he dedicado a buscar por mi cuenta las respuestas a todos esos cuestionamientos. Me he permitido abrir la mente para ir desmenuzando, digamos, el porqué y el para qué de toda mi experiencia de vida. Bueno, ahora quiero ir entrando más profundo en el tema. Si tú que me escuchas eres creyente o conoces acerca de la biodescodificación o descodificación biológica o bioneuroemoción, sabrás que son métodos que básicamente nos ayudan a encontrar el significado de nuestros síntomas físicos, los cuales siempre van a estar relacionados con nuestras emociones, que a su vez son originados por nuestros pensamientos, los cuales están basados en nuestras creencias, conscientes e inconscientes.
En el caso de las mujeres o personas con cuerpos femeninos y por lo tanto con órganos sexuales femeninos, como el útero y los ovarios, si nos basamos en este tipo de metodologías para entender lo que ocurre y por qué ocurre, podemos observar que todas las emociones que reprimimos, al igual que todos los impactos que experimentamos a nivel emocional, llámense traumas o experiencias de bioshock, las cuales en su momento no pudimos digerir o aceptar y que ni siquiera tuvimos la oportunidad de hablar de ello. Todo esto se verá representado tarde que temprano en algún síntoma o enfermedad, tales como ovario poliquístico, quistes, miomas, endometriosis, tumores, cáncer. Por supuesto también amenorrea, que es la ausencia de la menstruación por periodos prolongados, así como también la dismenorrea, que es cuando la menstruación se presenta de manera difícil y dolorosa, que es el tema del cual vengo hablando. Y todo esto tiene relación con el episodio anterior en el cual hablé sobre las enfermedades autoinmunes y el hecho de que como mujeres, muchas de nosotras nos hayamos dedicado a reprimir muchas de nuestras emociones más intensas por querer cumplir con el rol de mujer según la ideología de nuestra sociedad y por ser extremadamente complacientes y bien portadas. Por lo tanto, y en base a toda mi experiencia, gracias a que he podido ir identificando con el paso del tiempo y analizando cada etapa de mi vida, puedo constatar que, contrario a lo que hemos aprendido, la menstruación por naturaleza no tendría o no tiene que doler ni ser un infierno. Que todo lo que nos ocurre a quienes menstruamos con mucho dolor y a veces con hemorragias, coágulos y que casi pareciera que estamos pariendo un hijo cada vez que eso ocurre, todo ello tiene mucho que ver con básicamente 3 cosas que explicaré a continuación. Número 1. Tiene que ver con nuestras creencias arraigadas desde nuestra niñez y adolescencia con respecto a lo que significa ser mujer, a nuestra sexualidad, a nuestro nivel de conexión o mejor dicho desconexión con nuestros cuerpos y con lo que es la energía femenina, con el miedo que se nos infunde con respecto al hecho de menstruar, que básicamente nos convierte en carne fresca para los depredadores por el temor a que podamos quedar embarazadas. Y además con la idea de que el hecho de menstruar, eso te convierte en una señorita, cosa que es totalmente absurda, como ya lo dije, dado que a tus 11, 12 o 13 años aún eres una niña. Pero nos venden la idea de que como ya eres una señorita, entonces la sociedad espera que te comiences a comportar de cierta manera y eso básicamente te roba parte de tu infancia, de tu inocencia, de tu espíritu de aventura y creatividad. Como ya eres una señorita, pues ya no aplica tanto que juegues con muñecas o con tus muñecos de peluche, o que veas caricaturas, o que te muestres muy infantil o muy emocional. A pesar de que tu naturaleza sea muy sensible, pareciera que el mensaje proveniente del exterior fuera: deja de ser tú y aprende a enmascarar. Número 2. El que tengamos una menstruación dolorosa y traumática también tiene que ver con la cantidad de emociones que solemos reprimir, principalmente la rabia, la impotencia y la frustración, que por cierto se presentan por lo general en ese mismo orden. Primero te encabronas, después te reprimes e implosionas y al final te frustras por no haber podido expresar lo que sientes. Cuando una mujer reprime esas emociones, los músculos del suelo pélvico automáticamente se contraen, al mismo tiempo que los músculos de la garganta, precisamente porque están totalmente vinculados el chakra sexual con el chakra de la garganta, que es nuestra capacidad de expresión. No por nada, cuando nos entregamos al placer sexual y emitimos sonidos, se abre la garganta al unísono con nuestros músculos vaginales. Esto está demostrado científicamente.
Cuando no nos permitimos expresar en palabras o con sonidos lo que sentimos, cuando nos contenemos consciente o inconscientemente, introyectamos todas esas emociones y las somatizamos. En este caso, muchas veces con problemas en nuestra zona genital o en nuestros órganos sexuales, y de allí surgen muchas enfermedades. Porque muchas crecimos escuchando el mensaje de que calladitas nos veíamos más bonitas. Por lo tanto, y tal y como lo explica el Tantra y la medicina china, todas esas emociones reprimidas provocan que la energía del hígado se sobreestimule, que se caliente y se intoxique. Y a su vez, el hígado, que es el encargado de filtrar la sangre, en este caso hacia el útero, pues va a provocar mayor tensión, dolor, ardor en toda esa zona. Y es por ello que nuestro útero y nuestros ovarios se van a calentar de más y van a traer como consecuencia hemorragias intensas, muchas veces con coágulos y flujo abundante, lo cual se traduce en dismenorrea. Aunque también puede ocurrir a la inversa. Emociones como el miedo, la incertidumbre, la preocupación, el estrés, pueden provocar que en vez de que haya dismenorrea, exista amenorrea, ausencia de menstruación, por un mandato a nivel psicológico que hace que el cuerpo entre en fase de congelamiento y en estado de hiperalerta como mecanismo de autoprotección y la persona deje de menstruar. O bien pueden existir periodos menstruales combinados, dismenorrea, amenorrea, o que exista un flujo muy abundante y doloroso, pero que a su vez, a pesar de que el hígado esté sobreestimulado, el útero esté frío, y eso no permita que la sangre fluya como debiera de ocurrir, muchas veces alargándose la menstruación por periodos de hasta 7 días de duración o más, que no es normal. Aunque así lo hayamos pensado muchas de nosotras, no es normal menstruar por 7 u 8 días. Lo ideal es que no pasen de 4, máximo 5 días. Todo esto lo he aprendido gracias a la medicina china y observando mis propios procesos menstruales. Personalmente puedo decir que la manera en que experimentaba mis emociones, sobre todo a partir de mi adolescencia, era demasiado intensa. Si vienes escuchando mi podcast desde un principio y ya conoces mi historia de vida, entenderás que desde muy joven, siendo una persona neurodivergente que experimenta la vida con sobreexcitabilidad, en todos los niveles, intelectual, imaginativo, sensorialmente, pero sobre todo emocionalmente, y el hecho de no haber tenido las herramientas que me permitieran entender mis propias emociones y el no haber sabido cómo expresarlas, lo cual se traduce en alexitimia, todo ello me llevaba directito a reprimirlas, a experimentar mucha frustración. Me sentía como una bomba de tiempo a punto de estallar. Y tan solo en algunas contadas veces me lo permitía. Por miedo al que dirán, por miedo a ser rechazada, a no ser aprobada, a ser excluida. Por supuesto, todo esto en base a mi propia percepción. Por lo tanto, como persona neurodivergente, con todos esos procesos mentales, emocionales y sensoriales, llegué a experimentar durante muchos años mi menstruación como algo muy doloroso y traumático. No culpo a mi madre, ni a la escuela, ni a los ginecólogos, pero tal y como lo dije al principio, el hecho de que todos estos temas femeninos y sexuales hayan sido y en gran parte sigan siendo tabú, nos quita el derecho de conocer más al respecto, para poder entender mejor todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y para poder liberar de la manera correcta tantas emociones que al no hacerlo nos generan mucho daño. Y por último, la razón número 3 del por qué ocurre esto de la menstruación dolorosa tiene mucho que ver con algo que, por cierto, menciona Eckhart Tolle en su tan famoso libro El poder de la hora.
que hace referencia a la identificación que tenemos las mujeres con el cuerpo del dolor, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Si escuchaste los episodios 33 y 34 de este podcast, en el cual te hablo acerca del impacto que genera un trauma y de todo lo que muchas mujeres vivimos a lo largo de nuestra vida con respecto al acoso y al abuso sexual, entenderás mejor esto que te quiero decir. A nivel colectivo, todo el dolor, la rabia, el miedo, la sensación de injusticia, de desvalorización que a través de la historia se ha venido perpetuando en las mujeres por tantos abusos, tanto a nivel físico como a nivel emocional, comenzando por nuestros propios hogares. Y también aplica el abuso de poder, que tiene que ver con nuestro derecho a puestos laborales e ingresos económicos en igualdad de condiciones que los hombres. Todo eso que con el paso de la historia ha ido ocurriendo tiene un gran peso en la mente colectiva de todas las mujeres. Por lo tanto, eso también influye en la manera en que nos percibimos a nosotras mismas, en que percibimos nuestros cuerpos, la manera en que nos sentimos, en cómo percibimos nuestro entorno. El miedo que se hace presente cuando salimos a la calle solas o por las noches, o si decidimos utilizar faldas o vestidos. Si pasamos caminando por una calle donde hay puros hombres, albañiles trabajando en una construcción, o un grupo de chicos con cierta facha que nos haga desconfiar y sentirnos inseguras. Todo eso cuenta para que nuestra menstruación y todos los procesos internos que ocurren dentro de un cuerpo adopte un estado a la defensiva, un estado de hiperalerta, preparándose para la lucha o huida. Y todos esos estados psicoemocionales van a influir en que somaticemos algunos quistes, miomas, endometriosis, tumores, cáncer, sangrados abundantes y dolorosos o ausencia de sangrados, etc. Básicamente, esos son los 3 motivos por los cuales puede ocurrir todo tipo de desajuste dentro del cuerpo de una mujer. El primero son nuestras creencias arraigadas desde nuestra niñez y adolescencia con respecto a lo que significa ser mujer. El segundo tiene que ver con la cantidad de emociones que solemos reprimir, principalmente la rabia, la impotencia y la frustración, pero también el miedo, la incertidumbre, la preocupación, el estrés. Y el tercero tiene que ver con todo lo que ha existido y que aún sigue existiendo en gran medida a nivel colectivo con respecto a las mujeres. Y refiriéndome a este último punto, y justo es el gran consejo que da Eckhart Tolle en su libro, que por supuesto es algo en lo cual como mujeres tenemos que seguir trabajando con mucha conciencia, es en sanar la mente colectiva. Toda la rabia, la injusticia, el resentimiento que tenemos hacia los hombres, buscando, como ya lo dije, sanar nuestra energía femenina y a su vez conectar con nuestra propia energía masculina. Tomando en cuenta que así como nosotras tenemos trabajo por hacer, los hombres también tienen que sanar su propia energía masculina. Todas aquellas creencias con las que crecieron, que también los llevó a reprimir sus emociones y a adoptar posiciones de poder sobre las mujeres. Cultivar una masculinidad sana y conectar con su energía femenina. Entendiendo bien lo que es la energía femenina y cómo se mueve esta en un hombre sin dejar de ser masculinos. Personalmente puedo decir que con el paso de los años, el autoconocimiento y el permitirme adentrarme a diferentes corrientes que hablan acerca de la sexualidad, la conexión con el sagrado femenino, la medicina china en sí, todo aquello que rompe con las barreras del tabú, como por ejemplo el tantra, el verdadero tantra, no lo que se ha tergiversado acá en Occidente, creyendo que tantra es sinónimo de orgías o temas degenerados o el Kama Sutra. Eso no es tantra. Para todos aquellos que siguen teniendo esas creencias, quiero decirles que les metieron en la cabeza ideas equivocadas
que lo único que hacen es alejarlos del amor, de la compasión. Porque justamente de eso se trata el verdadero tantra, de aprender a amarnos a nosotros mismos en lo individual para poder compartirnos de una manera sana. Es más, en el tantra ni siquiera se requiere de un otro para experimentarlo. Va mucho más allá de una idea sexual o genital. Ni siquiera implica un tocamiento físico. No si no quieres. No es indispensable. Una persona en silla de ruedas puede ser una persona tántrica. El tantra te lleva a crear una conexión de mucho amor contigo mismo y está en ti compartirte con alguien más. Pero de cierta manera resulta inevitable que si eres realmente una persona tántrica, alguien que entiende lo que realmente eso significa y lo lleves a la práctica en tu día a día, es inevitable que no lo compartas con alguien más. Vuelvo a repetir, no se trata propiamente de un tema sexual genital como muchos piensan, sino que sí tiene que ver con la energía sexual, pero para quienes aún no lo saben o no lo comprenden, el significado de la energía sexual no tiene que ver propiamente con un tema físico, sino con esta capacidad que tenemos todos, todas y todes, de conectar con la vida, con el gozo de estar vivos, con el placer de nuestros sentidos, de nuestra capacidad creativa para manifestar cosas en nuestra realidad, para gestar proyectos, emprendimientos, para gestar vida. Vaya, todo lo relacionado a nuestro segundo chakra, que justamente se sitúa en donde se encuentran nuestros órganos sexuales, tengamos un cuerpo masculino o femenino. En mi caso, me fue de mucha ayuda, y lo sigue siendo, entender lo que ocurre en mi cuerpo en todos los niveles, físico, emocional, energético, y aprender a conectar con mi cuerpo, con mi sagrado femenino, para resignificar lo que conlleva ser mujer, para erradicar toda la culpa, la vergüenza y la ignorancia, para perdonarme y perdonar a otros, entendiendo que han sido pocos los que desde niños crecieron con la suficiente información acerca de la menstruación, de la sexualidad, de las relaciones sexuales, de la conexión con nuestro cuerpo, con el placer y todo el respeto y la empatía que se requiere para entender los procesos de los demás, para respetarnos entre nosotros mismos, para no actuar desde el miedo y la vergüenza, con la que hemos crecido muchos y hemos perpetuado a las nuevas generaciones. Nunca es tarde para aprender acerca de ello, y no importa la edad. En mi caso, también me ayudó mucho en ese tema de aprender a conocer mi cuerpo y conectar con él, el atreverme, al igual que muchas otras mujeres, a dejar atrás el tema de las toallas sanitarias de papel o plástico, que contienen productos químicos y que afectan nuestra salud sexual de diferentes maneras, y que hacen que muchas empresas se hagan millonarias considerando que todas las mujeres del mundo, que somos la mayor parte de la población, sí o sí vamos a menstruar durante gran parte de nuestras vidas. Y eso hace que los gobiernos y las empresas salgan beneficiadas económicamente, sin darle mucha importancia al daño que pudieran estarnos haciendo todos estos productos químicos que ponemos en contacto directo con nuestra parte genital. Somos cada vez más mujeres las que utilizamos las copas menstruales y las toallas sanitarias de tela, que son mucho más saludables y que nos permiten tener un mayor contacto con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestra sangre. Podemos crear una relación mucho más íntima con todo ello. Gracias a la medicina china he podido aprender a autodiagnosticarme con solo ver el color, el olor, la textura y la cantidad de mi sangre. Ello me permite saber el tipo de desequilibrio que tengo no solo a nivel hormonal, sino en todos mis órganos internos, lo cual sirve a su vez para entender qué es lo que tienes que hacer para equilibrarte, además de aprender acerca de remedios naturales provenientes de la madre naturaleza para cualquier afectación que pudiera llegar a tener.
en vez de estar acudiendo con ginecólogos que lo único que saben hacer es recetarte pastillas, entre otras cosas, o quieran meterte cuchillo para quitarte o componerte lo que sea que no esté funcionando adecuadamente dentro de ti. Y es ahí donde surge la sabiduría interior del sagrado femenino. Antes se nos decía brujas, curanderas, más recientemente mujeres medicina. Y creo que eso, al menos a mí, me gusta. El poder ir conectando con mis dones, con esa sabiduría interior proveniente del autoconocimiento, de la conexión conmigo misma, con mis procesos a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental. Prueba de ello es que en una ocasión, no hace mucho, acudí con una ginecóloga, la cual por un quiste en uno de mis ovarios me recetó un tratamiento, unas pastillas. Le dije que pensaría en si me las iba a tomar o no. Esa vez elegí trabajar en mis emociones, en mis creencias, en mis traumas, en conectar más conmigo misma, con mi cuerpo, con mi sexualidad, en perdonar y resignificar muchas situaciones de mi vida. Y cuando regresé la siguiente vez con ella a consulta y me preguntó que si me había tomado las pastillas, le dije que no. Se me quedó mirando como diciendo, ¿entonces a qué vienes? Pero se ahorró el comentario y solo me hizo pasar a la camilla. Y se sorprendió de que el quiste hubiera reducido su tamaño. Me preguntó, ¿pues qué hiciste? A grandes rasgos le dije que había estado trabajando en mí y acudiendo a algunas terapias holísticas complementarias como la acupuntura, biomagnetismo, pero sobre todo en mis procesos mentales y emocionales trabajé. No he regresado, próximamente daré seguimiento al tema. Me estoy dedicando a trabajar mucho en mí, como ya lo dije. Elijo tomar responsabilidad de lo que ocurre en mi vida, de hacerme consciente en cuanto a lo que tengo que sanar, soltar, liberar, perdonar, resignificar de mí misma, de mi historia de vida, de mi personalidad, de mi identidad. E invito a todas las mujeres que me escuchan a que hagan lo mismo, a que dejen de darle el poder a otros sobre su salud, sobre sus pensamientos y sus creencias. Las invito a ir cada vez más hacia adentro porque ahí, y solo ahí, están las respuestas. Finalmente, quiero dejar en claro algo muy importante, refiriéndome a las niñas o mujeres neurodivergentes y a las dificultades que se suelen tener en cuanto al procesamiento sensorial, tanto si existe hipersensibilidad como hiposensibilidad. Debido a ello, será muy probable que se desencadenen aún más crisis emocionales durante los periodos menstruales. Creo que queda muy claro con todo lo que he explicado a lo largo de todo este episodio. Cambios de humor, dificultad para manejar las emociones, incluso se puede llegar a presentar mutismo situacional por la dificultad de no saber expresar cómo se sienten, por lo cual será muy necesario tener a alguien de confianza con quien puedan hablar de ello. En caso contrario, se pueden desencadenar niveles altos de ansiedad y las consecuencias van desde colapsos, meltdowns, shutdowns, autolesiones, conductas impulsivas, trastornos de la conducta alimentaria y un largo etcétera. Si eres papá, mamá o eres cuidador de una niña autista, aunque no solo autista, creo que aquí entran muchas categorías. En general, niñas neurodivergentes o con alguna discapacidad de cualquier tipo, o con síndrome de Down, o alguna afectación cognitiva, o cualquier niña neurotípica también. Agarro parejo a todas. Aunque ciertamente quizás sí haya algunas personitas que necesiten de una explicación mucho más amplia y concreta
acerca de lo que conlleva la menstruación y la sexualidad en general, porque habemos personas que necesitamos a veces más información sobre las cosas, porque nos surgen muchas dudas, muchos cuestionamientos, mucha confusión con respecto a estos temas, y creo que sería muy conveniente, papá, mamá, esforzarse por atender esas necesidades para evitar que haya muchas situaciones difíciles a lo largo de la vida de todas esas niñas por un tema de ignorancia o vergüenza o simplemente falta de interés. Por favor, dejemos de perpetuar lo que ocurrió con muchos de nosotros. Por favor, interesémonos en aprender, en instruirnos más acerca de todo esto. Al hacerlo, estaremos contribuyendo a que haya un mayor grado de empatía, a que evitemos más abusos, a que haya mayor autoconocimiento. Recordemos que estos temas que ocurren entre mujeres no son solo de mujeres. Nos competen a todos. Seamos conscientes de ello. Gracias por escucharme. Este fue un episodio algo extenso. Lo tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero no había podido concretarlo. Así que gracias por tu paciencia. Si es que lo escuchaste todo de un jalón, gracias. Sé que esta es solo mi historia, muy personal, pero sé que muchas mujeres han pasado por cosas similares y merecen ser reconocidas, escuchadas y abrazadas. Porque si nosotras mismas no hablamos de esto, nadie afuera se entera. Así que, en nombre de la conciencia colectiva femenina, elijo dar voz a través de mi historia. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Me encuentras como @podcastlibérate. Allí te informo cada que sale un episodio nuevo. Puedes darle al botón de seguir y suscribirte en YouTube y Google Podcast y regalarme una calificación en Spotify para que mi contenido llegue a muchas más personas. Y si lo crees necesario, ojalá puedas compartirlo con alguien más. Recuerda que a través del link de mi bio en Instagram puedes ir directo a mis demás redes sociales. Y si tienes la intención de apoyar este proyecto para que pueda seguir generando más contenido, también puedes hacer una donación a través del link en Instagram. Te lo agradeceré mucho. Soy Rubí Elena y me escuchas en el siguiente episodio. Chao.